Hay historias que el tiempo intenta borrar, historias que nadie se atreve a contar porque algo podría estar escuchando. Bienvenido a Ecos del Dr. Solís, donde los relatos del miedo aún siguen resonando en la oscuridad. Esta noche, escucha con atención, porque la historia que estás a punto de escuchar dejó un eco que nunca desapareció. Hay una regla en la santería que todo practicante conoce. Una sola, la más importante. Nunca abras lo que no sabes cerrar. Es una regla simple, pero como todas las reglas simples, hay quienes creen que no aplica para ellos, que su conocimiento es suficiente, que su fe es suficiente, que ellos son la excepción. El hombre que les voy a presentar hoy se llamaba Ernesto, 48 años, santero iniciado desde los 20. Vivía en la colonia Tepito, Ciudad de México, en una vecindad donde la mitad de los vecinos en algún momento habían tocado su puerta. Ernesto era bueno en lo que hacía, hasta la noche en que decidió hacer algo que ningún santero con juicio habría intentado. Todo empezó con una mujer. Se llamaba Miriam. Llegó a ver a Ernesto un martes por la tarde, con los ojos hinchados de llorar, una foto en la mano. La foto era de un hombre. Le dijo que ese hombre le había hecho daño, mucho daño. El tipo de daño que no se olvida y no se perdona. Le pidió a Ernesto que le hiciera un trabajo. Ernesto la escuchó, miró la foto y le dijo algo que Miriam no esperaba. Lo que me estás pidiendo lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer. Le explicó que lo que ella quería requería invocar a una entidad que él conocía, pero que nunca había llamado, una que los viejos de su tradición solo mencionaban en voz baja, que no tenía nombre en español, que en Lucumí la llamaban simplemente aquel que camina detrás. Que una vez que se le llamaba, no siempre se iba cuando uno quería. Miriam lloró, le rogó, le dijo que no tenía a nadie más. Ernesto la sacó de su cuarto con cuidado. Esa noche, Ernesto cometió el error de cambiarlo todo. Se sentó frente a su altar y pensó que 28 años de práctica eran suficiente para controlar cualquier cosa. Pensó que él era la excepción. El ritual duró 3 horas. Ernesto lo preparó todo con precisión. Cada ofrenda en su lugar, cada palabra en el orden correcto, cada puerta y ventana del cuarto cerrada. A las 2 de la mañana, según él, sintió que algo había llegado. No lo vio, no escuchó una voz. Fue más sutil que eso. El aire del cuarto cambió de temperatura. Las llamas de las velas se inclinaron todas hacia el mismo punto, sin viento que las moviera, y Ernesto sintió en la nuca algo que describió como una mirada que venía detrás. Ernesto completó el ritual, hizo lo que vino a hacer, y luego
Con cuidado, con cada fórmula que había aprendido en 28 años, intentó cerrar lo que había abierto. Las velas apagaron, el aire volvió a su temperatura. Ernesto esperó en silencio varios minutos. Se fue a dormir convencido de que había funcionado. Esa fue su segunda equivocación. Los siguientes días, cosas pequeñas, las ofrendas de su altar amanecían movidas, como si alguien las hubiera reacomodado con cuidado durante la noche. Su perro dejó de entrar al cuarto del altar. Se quedaba en el umbral, mirando adentro, sin ladrar, sin gruñir, solo mirando. Y Ernesto empezó a sentir, en distintos momentos del día, esa misma sensación de la noche del ritual. La mirada en la nuca, en su cocina, en la calle, en el mercado. Siempre detrás de él. Fue a ver a su padrino, un hombre mayor, cubano, que llevaba 60 años en la tradición. Le contó lo que había hecho. El padrino lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando Ernesto terminó, el viejo se quedó en silencio por un momento largo. Luego le dijo: ¿y cuándo fue la última vez que volteaste hacia atrás y no viste nada? Ernesto no supo qué responderle, porque en ese momento se dio cuenta de que llevaba días sin atreverse a voltear. El padrino le dijo que lo que Ernesto había invocado no era una entidad que obedece órdenes. Era algo más antiguo que la práctica misma. Algo que existía antes de que hubiera palabra para nombrarlo, que los viejos de la tradición lo conocían. Precisamente porque alguna vez alguien lo había llamado y había pasado lo mismo. Le dijo que había una forma para pedirle que se fuera, pero que requería que Ernesto hiciera algo muy difícil. Que reconociera en voz alta, frente a su altar, que se había equivocado. Que lo que invocó no era suyo para invocar. Que lo hecho estaba, y que aceptaba las consecuencias. ¿Y si acepto las consecuencias, se irá?, preguntó Ernesto. El padrino lo miró. Depende de qué tan honestos seamos con nosotros mismos, hijo. Estas entidades no escuchan palabras, escuchan verdades. Ernesto pasó esa noche frente a su altar. Habló durante horas. De Miriam, de su orgullo, de los 28 años que usó como escudo para no reconocer sus límites. Habló hasta que no tuvo más que decir. Cuando terminó, las velas seguían encendidas. El cuarto estaba quieto y la sensación en la nuca había desaparecido. Ernesto lloró, de alivio, de agotamiento, de vergüenza. Se quedó dormido frente al altar. Cuando despertó al amanecer, lo primero que hizo fue voltear hacia atrás. No había nadie. Ernesto me contó esta historia hace algunos meses. Sigue en la colonia Tepito. Sigue practicando. Pero dice que es un hombre diferente desde esa noche. Más cuidadoso, más humilde. Dice que lo que más le costó no fue el ritual, no fue el miedo,
fue admitir que había una cosa que llevaba 28 años sin querer ver. Le pregunté si creía que la entidad se había ido del todo. Ernesto sonrió, no de alivio, de esa forma en que sonríe la gente cuando la respuesta es más complicada de lo que la pregunta merece. Dijo: lo que aprendí es que estas cosas no se van porque tú quieres, se van porque ya obtuvieron lo que vinieron a buscar. Le pregunté qué habían venido a buscar. Se quedó callado un momento. Luego miró hacia un punto detrás de mí y dijo: eso es lo que todavía no sé. Y recuerda, algunas historias terminan, pero sus ecos nunca se van. Suscríbete a Ecos del Dr. Solís, porque el próximo relato ya te está esperando en la oscuridad.